La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra, recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Muy feliz día para todas las mamás. Dios siga bendiciendo a cada una de ellas. Un saludo muy especial a mi esposa, a mis hijas. Feliz día para todas, la gente de APJ, las mamás que estén escuchando y viendo este mensaje. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. A propósito del Día de la Madre, quiero hablar hoy acerca de la gracia de Jesús hacia o a favor de la mujer. En la época de Jesús, a la mujer se le daba muy poca importancia o muy poca autoridad, o casi ninguna autoridad. Estaba recluida a su casa, se la consideraba inferior a los hombres, no se le permitía hablar en público, debía siempre estar cubierta con un velo, su rostro, era considerada de segunda clase, excluida de la adoración y de la enseñanza, no tenía derecho a aprender, no podía divorciarse. En cambio el hombre podía divorciarse hasta por cualquier cosa. Esas son algunas de las cosas que pasaban como tradiciones en el tiempo de la ley, en el tiempo de Jesús. Hay muchas más, ¿no? Ahora, Jesús vino a traer la gracia, todos lo sabemos. Entonces él trató a la mujer igual que al hombre, mostrando que para Dios no hay diferencia. Y este mismo pensamiento lo diría Pablo más adelante, hablando de cómo pensaba Jesús. En Gálatas 3:28 dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Este pensamiento es el pensamiento de Dios. Para Dios todos somos iguales. Entonces hoy, como dije, vamos a hablar acerca de la gracia o el favor de Jesús hacia la mujer. Hubo muchas mujeres en el ministerio de Jesús, pero vamos a señalar algunas de ellas en esta noche. Comenzamos con María, la madre de Jesús. María fue la joven que Dios eligió para traer a Jesús al mundo. Obviamente fue una concepción sobrenatural, no intervino varón en ese embarazo. Y cuando el ángel anunciaba estas buenas noticias, dice Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tremendo saludo de parte de Dios para esta joven, diciendo que ella era bendita entre todas las mujeres y muy favorecida. Más adelante, cuando ya Jesús está ministrando, Lucas 11:27 y 28, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hablando obviamente de María como una privilegiada entre toda la humanidad. Y miren lo que dijo Jesús. Y él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. O sea que Jesús, la misma bendición que Dios pronuncia sobre María, bendita entre todas las mujeres y dichosa, Jesús le dice: todos aquellos que oyen la palabra y guardan son también bendecidos y muy favorecidos. ¿Estás escuchando la palabra? Sos un bendecido. ¿Haces caso a la palabra? Sos muy bendecido, muy favorecido por Dios. Gloria a Dios. Y María, la madre de Jesús, en una ocasión dio un poderoso mensaje, o nos dejó un mensaje, y está escrito en la palabra. Entonces, en Juan capítulo 2, verso 5, habla de unas bodas donde había una fiesta, y pasó un problema que fue que se acabó el vino. Tremendo problema para esa época, no podía continuar la fiesta a causa de que no había más vino, y entonces María le pide a Jesús que intervenga. Y lo que está escrito en la palabra que dejó dicho María, y esa vez ella se refiere, o digamos, se dirige al público, se dirige a la gente de aquel lugar, y dice lo siguiente. Esto está en Juan 2:5. Dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ese es el mensaje de María. Hagan todo lo que él diga. O sea, María señaló a Jesús, a su hijo, sabiendo que él era hijo de Dios. Y entonces ella señaló y dijo: hagan todo lo que él dice. Ese es el mensaje de María para la humanidad.
Entonces toda la bendición está a aquellos que se atreven o se animan a hacer caso y a oír la palabra de Jesús. Gloria a Dios. La siguiente mujer que quiero mencionar es una mujer acusada. Esto está en Juan 8, dice la palabra: entonces, verso 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinaba hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Ahí Juan relata que traen a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Esta gente que pretende apedrear a la mujer para hacer justicia, obviamente es totalmente injusta. ¿Por qué? Porque si habían sorprendido a esta mujer en el mismo acto de adulterio, obviamente allí también había un varón, y ese varón no aparece en escena, porque podía haber sido cualquiera de ellos. Entonces la justicia del hombre es así, totalmente injusta y no sirve. Pero la intención, más que nada, era tentar a Jesús, porque querían de alguna manera poner a Jesús en aprieto, diciendo: Jesús predica el amor, y entonces si dice que no la apedreen, está en contra de la ley de Moisés. Y si de pronto Jesús pretende cumplir la ley de Moisés y manda apedrear a la mujer, se viene abajo el mensaje del amor, el evangelio. Pero Jesús, dice la palabra, que comenzó a escribir en tierra. No sabemos qué escribió, pero eso fue suficiente para que esta gente comience a sentir culpa por sus pecados. Jesús de alguna manera está descubriendo el pecado de todos, no solamente el de la mujer que estaba allí bien expuesto, sino que todos estaban, y ninguno estaba libre de pecado. En este acto Jesús dice que Él está escribiendo y luego les dice a todos: el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Jesús allí no está condenando a esas personas, simplemente está descubriendo sus pecados para que se den cuenta. O sea, hasta ese momento la ley lo que hacía era descubrir el pecado para condenar, para castigar. Jesús trajo la gracia. La gracia descubre el pecado, pero no para condenar, sino para darnos la oportunidad de saber que el pecado nos lleva a la muerte, pero como dice la palabra, la dádiva de Dios produce vida. Entonces esta gente, cuando se ve descubierta, en vez de reconocer que todos necesitan un Salvador, dice la palabra que a uno se fueron yendo. O sea, vuelvo a decir, la ley descubre el pecado y te condena. La gracia descubre el pecado y te ofrece perdón. Pero ese perdón hay que aceptarlo. Ninguno de ellos aceptó el perdón, sino que todos se fueron. Solamente quedó la mujer allí, a los pies de Jesús, y entonces Jesús le dice: ninguno te condenó, yo tampoco. Porque si había alguien que podía haberla condenado era Jesús, porque era santo, no tenía pecado. Sin embargo, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y noten ustedes que primero está el perdón y después el mandamiento. Jesús no esperó que ella cambie, que dé frutos de arrepentimiento. Jesús la perdonó y luego le pidió que no peques más. ¿Cuánta diferencia entre nosotros cuando queremos o nos vemos ofendidos? Necesitamos humanamente ver un cambio para luego soltar el perdón. El perdón viene primero, después la oportunidad de cambio. En este caso, Jesús primero perdona y luego le invita a que no peques más. Y obviamente esta mujer, después de haber sido salvada por Jesús de la muerte segura, no creo que haya seguido pecando, porque había entendido el mensaje de la gracia. Gloria a Dios. La ley era buena, pero no podía ser cumplida, por lo tanto traía desobediencia y muerte, porque era imposible cumplir la ley, era un estándar muy alto, la perfección de Dios.
Por eso había que hacer sacrificio continuamente, ¿no? La gracia es mejor porque está al alcance de todos y produce santidad. La gracia produce santidad. Al contrario, hay gente que piensa, si uno habla de la gracia, la gente se va a dedicar a pecar. No, si la gente entiende la gracia, no quiere pecar. No quiere pecar porque entiende el amor incondicional de Dios. En la ley, la obediencia era un mandamiento que debía producir bendición. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Pero era muy difícil o imposible hacer esto. Sin embargo, en la gracia, la bendición la tengo ya en Cristo y entonces eso produce obediencia. La obediencia es la respuesta a la bendición, al perdón, a la gracia del Señor Jesús. Gloria a Dios. Volviendo a la actitud de esta gente de tratar de apedrear a esta mujer. Podríamos decir que la crítica, la condenación hacia las personas es arrojarles piedras. Y a veces somos rápidos en querer apedrear a otros, no literalmente como en aquella época, pero sí a través de palabras de condenación, a palabras de juicio. Jesús dijo, no juzgue para no ser juzgados. Pablo decía, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A veces somos rápidos en tratar de apedrear a alguien, pero en ese intento estamos condenando a nosotros mismos porque ninguno está libre de pecado. Jesús dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Condenar a las personas en esta época, por ejemplo, por su condición sexual, por su ideología de género. Condenar a las personas por su forma de vida, porque están a favor del aborto, porque viven desordenadamente. Condenarlas simplemente es arrojarles piedra. ¿Cómo condenamos o cómo arrojamos piedra en este tiempo? Teniendo bronca. Debemos reconocer que gran parte de la iglesia tiene bronca a la gente que no piensa igual que supuestamente la palabra de Dios o los principios o la sana doctrina. Entonces, hay gente que tal vez inconscientemente, pero tiene bronca contra esas personas. Escuchamos hablar gente convencida de sus pecados y entonces suelen decir bronca santa, pero es bronca en definitiva. Tener bronca a las personas, desear que se vayan al infierno, si ya te vas a ir al infierno por tu forma de vida. O esperar que Dios los juzgue en este momento. Va a caer juicio del cielo por la forma en que están hablando, por la forma que están actuando. Esas cosas son simplemente tirar piedras y condenar a la gente. Ojo, no estamos de acuerdo con el sistema de pecado, no estamos de acuerdo con el pecado. Como iglesia del Señor no estamos de acuerdo con la forma de vida que mucha gente lleva lejos de Dios. No estamos de acuerdo con un montón de ideologías y aún de leyes que se han aprobado en contra de la misma palabra de Dios. No estamos de acuerdo, pero el mensaje no es piedras, el mensaje del Evangelio no es piedras, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. El mensaje que debemos transmitir hacia todos es que Dios los ama, tal cual son. Cristo murió por todos ellos, perdonó todos sus pecados. Tienen acceso directo a Dios en el nombre de Jesús si lo desean. Si aceptan a Cristo pueden ser salvos y cambiar de vida. Como resultado, no como una condición. No es que deben cambiar de vida para merecer la salvación. La salvación ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Todo el mundo merece ser salvo. Lo único que tienen que hacer es aceptarlo. Pero para que la gente llegue a aceptarlo, el mensaje debe ser no mensajes de arrojar piedras, sino un mensaje de amor. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Aleluya. Y la tercera mujer que quiero hablar es la mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre. Eso está en Marcos 5. Dice que esta mujer sufría, por 12 años había sufrido esta enfermedad de flujo de sangre. Y conforme a la ley de esos tiempos, esta mujer, la condición de ella era que era una mujer inmunda. Y según la ley, todo lo que ella tocara se convertía en inmundo. Debido a su inmundicia, todo lo que ella tocaba era inmundo, incluyendo una persona. Si ella tocaba a una persona, la persona pasaba a ser inmunda. Entonces ella sabía eso. Conforme la ley la consideraba inmundo. Sin embargo, ella comenzó a gestar en su espíritu fe, porque había oído de Jesús, había oído de los milagros de Jesús. Entonces ella creyó en su mente y en su corazón que si tocaba, noten ustedes que ella no podía, teóricamente no podía tocar a nadie, porque iba a contaminar lo que ella tocaba. Sin embargo, ella dijo, si yo tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Esa fe que creció en esta mujer. Y la Biblia nos cuenta que ella se abrió paso entre la multitud y fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice la palabra que Jesús sintió que virtud salió de él y pregunta quién me ha tocado.
Entonces, lo que vemos aquí es que la virtud o el poder que salió de Jesús, quiero hacer notar dos cosas. No solamente impidió que Jesús sea contaminado por la inmundicia de esta mujer, sino que a su vez esa virtud hizo que lo inmundo sea limpio por el poder de Dios. O sea, no solo evitó ser contaminado, sino también lo inmundo se convirtió en limpieza total. Esa es la virtud que salió de Jesús, ese es el poder de Dios. Esta mujer, insisto, si ella tocaba, iba a contaminar. Pero como tocó a Jesús, la virtud de Jesús es el poder máximo. Es el, como hablábamos la otra vez, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, al tocar ella a Jesús, en vez de que ella contamine a Jesús, que obviamente no iba a pasar, Jesús impartió en ella limpieza total. Y eso es el Evangelio. No debemos tener miedo que el Evangelio sea contaminado por el mundo. Uno ve el mundo y dice cada vez está peor, esto está terrible, la corrupción, el pecado. El Evangelio no va a ser contaminado por el mundo, porque el Evangelio es poder de Dios justamente para salvación. Aunque el pecado abunda, dice la palabra, la gracia sobreabunda. Pero hay un temor, hay un miedo natural en los padres. Y hablamos de las madres, un temor natural en las madres. Madres que son cristianas, que son fieles a Dios. Inevitablemente tendrán temor por sus hijos. Cuando son pequeños los protegemos, los cuidamos, pero entendemos que en algún momento se nos van de las manos. Y como vemos la situación, como vemos la niñez, como vemos la juventud, inevitablemente podemos llegar a pensar nuestros hijos van a ser contaminados con el mundo. En la escuela, en la universidad, en los trabajos. Entonces, la solución no es aislarlos, no es retenerlos todo el tiempo, porque es imposible tenerlos todo el tiempo con nosotros. Habrá que dejarlos que salgan, habrá que dejarlos que vivan dentro de la gente. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, te pido que los guardes del mal. Esa es la idea, que sean guardados del mal. Entonces, la tarea, especialmente de las madres, porque debemos reconocer de que en la casa la madre, la mujer es la que está en todas las cosas. En época de colegio es la que va, lleva a los chicos en las reuniones de padre y todo eso, está siempre. En este tiempo de pandemia seguramente está allí ayudando con las tareas, aparte de la tarea de la casa. Más allá de que trabaje secularmente, la mujer es la que se ocupa de todas las cosas y es la que más trata con los hijos. Entonces hay un privilegio y una responsabilidad muy grande sobre las madres de poder sembrar la palabra de Dios. Eso también obviamente es tarea de los padres, de los abuelos y de todos los que habitan la casa. Pero vuelvo a decir, la solución para ese miedo que hay de que ellos sean contaminados con el mundo es no aislarlos, sino prepararlos. ¿Cómo los preparamos? Sembrando en ellos la semilla más poderosa que es la palabra de Dios. Mamá, no te desanimes, seguí sembrando palabra de Dios en tus hijos. Dice la Biblia que el enemigo roba la semilla cuando cae junto al camino. Tal vez lo que uno le habla se olviden. El enemigo podrá robar una semilla, pero no podrá robar un árbol. La Biblia dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Pero hay una semilla, en otra parábola, que dice que fue sembrada y comenzó a salir la semilla de mostaza y se convirtió en un árbol grande. Y las aves vinieron y no pudieron comer el árbol, sino que hicieron nido en ese árbol. El enemigo no podrá destruir un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso deben ser nuestros hijos. Sembrar palabra de Dios en ellos, para que ellos estén en este mundo como árboles plantados junto a corrientes de agua. Personas firmes en Dios. No importa cuán inmundo sea el mundo, no importa cuán pecaminoso sea el ambiente. Tus hijos y mis hijos no serán contaminados si tienen la palabra de Dios sembrada en sus vidas, que han hecho que ellos sean árboles fuertes para Dios. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios. Entonces, el enemigo, como decía antes, puede robar una semilla, pero no puede robar un árbol. El verdadero evangelio es sal, es luz, es poder de Dios para salvación. Nunca el evangelio será contaminado. Así como esta mujer no pudo contaminar a Jesús, sino que recibió de Cristo la limpieza, la gente que se acerca a Dios va a ser iluminada por el Señor. La luz jamás puede ocultarse de las tinieblas. Por más pequeña que sea la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Estar firme en Cristo, en su palabra, nos permite no solamente no contaminarnos, sino también ser de bendición para otros.
Antes pensábamos que teníamos que aislarlo del mundo, aislarnos del mundo para no contaminarnos. Sin embargo, vemos un Jesús que comía con los pecadores, que se juntaba con las prostitutas. Jamás se contaminó, al contrario, Él influyó en ellos. Y esa es la idea, que la iglesia sea alguien que influya, que afecte a la sociedad para bien, para bendición. Gloria a Dios. La misma virtud que había en Jesús, esa virtud que salió y limpió lo inmundo, esa misma virtud que había en Cristo, que es el Espíritu Santo, habita en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. En los últimos momentos del ministerio de Jesús, allí estaban las mujeres. Los hombres que Él había preparado, la mayoría se fue corriendo, pero fueron las mujeres las que permanecieron fieles hasta el fin. Y estando Jesús llevando su cruz, dice que había mujeres que estaban allí llorando. Y en Lucas 23, 28, Jesús le dice a estas mujeres, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús está encomendando a la mujer una misión, que es esa pasión que ellas tienen al estar con Él, al permanecer fieles al lado de Jesús. Esa pasión la usen para poder llorar por sus hijos. No habla de lamentar, sino de usar esa pasión o esa aflicción o esa pasión para bendecir a sus hijos. Y eso es lo que necesitamos que siga pasando en este tiempo, hoy más que nunca. Mamá, mujer de Dios, sos un elemento muy importante en nuestro hogar para llorar por tus hijos, pero no lamentar, sino usar esa pasión para bendecir. Bendecí a tus hijos. Como decíamos recién, aunque a veces parece que la semilla no crece, seguí bendiciendo. Aún con lágrimas, hay un salmo que dice, con lágrimas sembraron, con regocijos segarán. Hay recompensa, hay resultados. La palabra de Dios no vuelve vacía. Mujer, te animo a que sigas sembrando en tu casa bendición. Jesús decía, lloren por ustedes y por sus hijos. Necesitamos que siga habiendo mujeres apasionadas por Dios, que no le tengan miedo al mundo, que cada vez estamos corruptos, sino que sigan levantando en alto la luz del Evangelio. Es muy importante el testimonio y la tarea de la mujer. Hay una pasión, una virtud muy especial en ellas y las necesitamos. Realmente necesitamos a las mujeres en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro ministerio. Animo a la mujer que siga sembrando, siga bendiciendo, siga declarando palabras de bendición sobre sus hijos, sobre sus esposos, sobre su hogar. Dios tiene, como siempre, tuvo planes preciosos para la mujer. Por lo tanto, hoy honramos a la mujer, honramos a las madres, honramos a las abuelas, honramos a las hijas, honramos a toda mujer y damos gracias a Dios por cada una de ellas. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor juntos. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque para ti no hay condición de hombre o de mujer, de rico o de pobre, de judío o gentil. Para vos, Señor, somos todos iguales. Si aceptamos a Cristo, somos hijos tuyos. Y si aún no han aceptado a Cristo, son personas que Dios ama y desea que sean salvos. En esta noche oramos para que aquellos que aún no te han aceptado, Señor, puedan entender esta palabra, recibirla en su corazón y ser salvos. Y oramos también por cada familia, por cada hogar. Y especialmente oramos en esta noche por todas las madres, Señor, por la carga que puedan tener en estos días, por las aflicciones, por los miedos que en esta noche tu Espíritu Santo, esa virtud que había en Jesús, que no permitió ser contaminado y a su vez pudo bendecir y limpiar a su alrededor, que esa virtud y ese poder, Señor, estemos conscientes que está también en cada corazón, y en cada hermana, en cada hermano, en cada hogar y en cada familia. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.